Bueno, buenos días en primer lugar a todos vosotros. Como sabemos, esta semana hemos tenido los 5 últimos capítulos del Génesis y termina con la historia de Jacob y de José, ¿verdad? Como siempre, 5 capítulos es para que durante la semana hayamos estado leyéndolo. En estos últimos capítulos, la historia de José y la historia de Jacob y de su familia, ¿verdad? Todos hemos viendo la historia desde que comenzó la vida de José, y ahora en estos últimos capítulos pues vemos la reconciliación de José con sus hermanos. Vemos también cuando Jacob baja por causa de esa hambruna a Egipto, y vemos la reconciliación de José con sus hermanos y la reconciliación, el encuentro tan emotivo de José con su padre, con Jacob. Pues bien, vamos a centrarnos, vamos a tocar algunos aspectos. Y vamos a ir en el capítulo 46 a los 4 primeros versos, que dice así la palabra de Dios. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba, y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Pues bien, aquí Israel en los capítulos anteriores se estaba refiriendo fundamentalmente a Jacob. Pero ahora, al unir su familia, la familia que eran como unos 70 personas los que descendieron, pues se entiende ya de que el nombre de Israel se extiende a todo el pueblo, que comienza a crecer, y como dice la palabra y la promesa, esta nación crece en Egipto, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo siguiente, el por qué. Dice que Jacob pues hace desciende de Beerseba y hace allí un sacrificio. ¿Por qué lo hace? Capítulo 26, vamos a ir al capítulo 26 por un momento y vamos a ver unos versos. Capítulo 26, versos 23, 24 y 25. Dice así la palabra de Dios. Y allí subió a Beerseba, está hablando de su padre, de Isaac, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces, al llegar Jacob a aquella tierra, pues recuerda lo que su padre, ¿verdad?, había hecho, y exactamente igual hace. Y dice que tiene miedo. ¿Por qué tenía miedo Jacob de descender a Egipto? Pues vamos a ver por qué. También en el 26, en el 1 al 3, dice la palabra lo siguiente: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no descienda a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. O sea que Dios le prohíbe descender a Egipto, con una situación parecida a la que tenía ahora Jacob. Había una hambruna.
Entonces seguramente, mi opinión, Jacob, pues no sabía si aquella prohibición estaba todavía vigente, ¿verdad? Eso de bajar a Egipto. Y en las mismas circunstancias de hambruna. Pero claro, Dios se le aparece y le dice, no tenga miedo, porque yo estaré contigo. Aquí hay ya una primera enseñanza para nosotros. Cuando empezamos nuestra vida una nueva etapa, una etapa que no sabemos cómo va a ocurrir, estamos por un lado entusiasmados, ilusionados, pero también tenemos nuestros temores, es normal que tengamos a lo mejor un poco de miedo. Pero es muy importante, ¿verdad?, contar con la aprobación del Señor, de la palabra del Señor. Buscar su voluntad, ¿verdad?, en oración y esperar el tiempo del Señor. Eso es importante. Bueno, pues por eso tenía este miedo, pero él necesitaba escuchar las palabras de Dios. Yo descenderé contigo a Egipto. Cuando vemos que el Señor va delante de nosotros, ¿verdad?, en una etapa de nuestra vida, vamos confiados, ¿verdad? Porque seguramente va a haber éxito, porque el Señor evidentemente es lo que quiere. Bueno, pues otros versos en el 15 también de Génesis, en el 15 de Génesis, vamos a ver, capítulo 15 y versos 13 y 14, dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dice más, también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. O sea, había una promesa ya de Dios a Abraham de que iban a descender a Egipto, ¿verdad? Y que allí iban a ser prisioneros durante esos años. Así que, ¿por qué ahora le decía lo que había prohibido a Isaac, a Jacob le decía al Señor que tenía que bajar? Bueno, pues que el Señor tiene sus tiempos. En aquel momento no era el tiempo y ahora sí era el tiempo de que descendiera. Y eso es también una enseñanza para nosotros. A veces le pedimos al Señor algo y el Señor no lo contesta. Y a lo mejor no contesta pasado un tiempo, porque Él en su sabiduría sabe y controla los tiempos de cuando es bueno, ¿verdad?, que una puerta se nos abra o no se nos abra o nos cierra la puerta. Así que es también una enseñanza que también tenemos aquí. Bueno, la historia de José tiene muchísima enseñanza, como sabemos. Para mí, de todas las historias que hay, esta es una de las que más me gusta, y creo también a muchos hermanos, ¿verdad? Pero hay una cosa importante que nos enseña el pasaje. La historia de Jacob. La historia de Jacob tiene mucha enseñanza, como ahora vamos a ver. Yo cuando he estado estudiando a fondo la historia de Jacob, para mí ha sido me ha explicado el Señor algo que no he entendido en mi vida y que muchos de nosotros no entendemos. El proceso que Dios realiza para ir transformándonos a su imagen y semejanza. Vamos a verlo. Así que Jacob estuvo en 3 tierras. 3. Harán, Canaán y Egipto. 3 etapas también espirituales, distintas. En el primer nivel, pues él había salido huyendo de sus padres por temor a Esaú, había engañado a su padre, fue a la tierra de Labán, allí con su tío, su pariente, le engañó también con el tema de los animales, de los nacimientos. O sea, él vivía en la carne,
Y aunque podemos decir que en cierto aspecto tenía una relación con Dios, pero vivía bajo los principios de la carne, bajo sus deseos, ¿verdad? Bajo lo que él consideraba que debía de obtener. Y esa es una primera etapa. Cuando nosotros conocemos el Evangelio, nos arrepentimos, empezamos a conocer la palabra, ¿verdad? Aceptamos el Evangelio, pero nos llevamos por un tiempo viviendo con muchas cosas que traemos de la carne, que están ahí, aunque hayamos creído. Y es la primera etapa, ¿verdad? Seguimos viviendo así. Después la segunda etapa de Jacob, cuando él ya huye de Labán y se lleva a sus dos esposas, pues comienza otro periodo. Él lucha con Dios. Conocemos todo ese pasaje. Y lucha con Dios porque todavía confiaba en sus propias fuerzas. ¿Y qué le ocurre? Que sale mal parado, ¿sabe? Sale pues minusválido, tocado en la cadera. Una cojera que le duró toda su vida. Y eso a mí me enseñó algo importantísimo. Que en esa segunda etapa queremos seguir haciéndole frente a la vida de acuerdo con nuestros principios, con nuestra fuerza y con nuestro entendimiento. Como yo, hermano, por ejemplo, yo desde muy joven, desde que me convertí, estaba haciendo un ministerio en la iglesia. Recuerdo yo una vez que fui anciano, que yo quería resolver los problemas espirituales con mi propia energía y mi propia fuerza. ¿Qué pasaba? Que fracasaba, ¿verdad? Porque las cosas espirituales tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo y por el Señor. Y eso también le pasaba en esa segunda etapa, le pasaba a Jacob. Quería seguir luchando con sus propias fuerzas, sus propias energías. Cuando así actuamos, y no solamente en el aspecto espiritual, si es que en el aspecto material es lo mismo. Como todos sabéis, yo he tenido empresas desde joven. Bueno, pues las primeras empresas fracasaron porque yo quería llevar todo de acuerdo a mi sabiduría y a mi fuerza. Hasta que el Señor me enseñó que no, que era Él y su palabra los que tenían que orientarme. Y una enseñanza maravillosa, ¿verdad? ¿Por qué el Señor actúa así? Porque no somos todos iguales. El Señor conoce nuestro carácter, nuestro corazón, y Él aplica su crecimiento de acuerdo con cada uno de nosotros. Hay personas que crecen en el Evangelio muy rápidamente, y otros que van más lento, y otros que apenas crecen, porque el método es distinto. Pero el Señor en su misericordia nos va transformando, ¿verdad? Y al final, ¿qué vemos? Pues vemos a Jacob, un hombre de fe, un hombre que termina su vida feliz. Conoce ve de nuevo a su hijo José, que tanto amaba, ve la reconciliación de sus hijos con José, y puede bendecir a sus hijos, etcétera, etcétera. Después aparece también en el pasaje, aparece también la genealogía de los hijos de Jacob. Aparece en el capítulo 46. Y a veces podemos decir, bueno, es tan importante. Pues sí, es importante la genealogía porque de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso es tan importante. Y se menciona en algunos evangelios. Pues bien, pues podemos leer el final. La palabra de Dios nos dice que es muy importante que analicemos el final de los siervos del Señor, porque ahí vamos a ver
con las consecuencias, ¿verdad?, de cómo ha sido su vida. Importante que nos fijemos en eso. Y dice lo siguiente, los últimos versos. Dice: habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Y se fueron criados sobre las rodillas de José. Qué hermoso, ¿verdad? Fueron criados sobre sus rodillas, sus nietos. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a Dios, a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y los embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. No sabemos después, cuando los israelitas salieron de Egipto, los 400 años, pues se llevaron los huesos de José. Bueno, ¿qué conclusión vemos? Pues la conclusión que vemos, ¿verdad?, en estas vidas es que Dios tiene previsto el camino y la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importantísimo, ¿verdad?, que vayamos pasando por esas distintas etapas. ¿Pero para qué? Para poder llegar al propósito final de Dios. ¿Cuál es? Que seamos espiritualmente y moralmente semejantes a su Hijo, ¿verdad? Ese es el propósito. Por eso cuando estamos en ese proceso, muchas veces no entendemos el por qué, ¿verdad? El por qué a lo mejor el Señor nos tiene que corregir y el Señor nos tiene que disciplinar, pero es que en su misericordia Él va actuando, como ya dije, a cada uno de la forma que necesita. Por eso los procesos no son todos lo mismo, ¿verdad? Pero lo importante es que todo y cada uno de nosotros podamos llegar al final a tener esta parte. Si el Señor nos lleva antes de que Él venga, que podamos, ¿verdad?, morir en paz, morir glorificándole y habiendo llevado fruto para su gloria. A Él sea la gloria.